Hola muchachos, una vez más, les habla acá el profesor Offerman desde la tranquilidad de su casa, respetando la cuarentena como debe ser, eh, y estamos acá en la cápsula número 3. Recordarles que la clase pasada estuvimos viendo los conceptos básicos del artículo informativo, les presenté algunas características, su definición, cuál era la función que cumplía o cuál es su principal característica. Y hoy día vamos a trabajar en una guía de apoyo que está relacionada con una lectura, pero también donde se le va a presentar a usted cuál es la estructura básica de un artículo informativo eh, y cómo esta tipología permite a usted conocer ciertos elementos de alguna información en particular. Entonces, el objetivo de esta cápsula es comprender textos aplicando estrategias de comprensión lectora. Vamos a revisar cuál es el documento con el que van a tener que trabajar y que, dicho sea de paso, está adjunto a esta cápsula en la página del colegio. Esta es la guía que usted debería tener en su poder, eh, la cual puede utilizar desde el computador, pero tiene que desarrollarla en su cuaderno. Y esta guía tiene básicamente varias actividades que completar y tiene algunos conceptos o algunas informaciones que le van a permitir a usted conocer a profundidad lo que vamos a analizar en esta cápsula. Entonces, título de esta guía o de este trabajo es Artículo informativo, guía de autoaprendizaje. Los objetivos involucrados son dos, que era esta idea de aplicar estrategias de comprensión lectora para comprender un texto, pero también al final la posibilidad de escribir un artículo informativo para dar una información particular sobre un determinado tema. Entonces, para comenzar esta guía, lo que van a tener que hacer es recuperar lo aprendido y tiene que ver con esto de abordar otra vez la clase pasada o la cápsula pasada y responder estas preguntas en razón de los apuntes o de la materia que ustedes hayan anotado de la cápsula pasada. Entonces, ¿qué dice acá? Pregunta número uno, ¿para qué sirven los textos informativos? Pregunta dos, ¿qué es lo más importante para los textos informativos? Pregunta tres, ¿por qué los textos informativos apuntan a la objetividad? Pregunta cuatro, ¿qué características debe tener el lenguaje de un texto informativo? Pregunta 5, ¿de qué manera el autor de un texto informativo puede entregar la información de manera clara y precisa? Y pregunta 6, ¿qué tipo de textos entran en la categoría de textos informativos? Como les digo, las respuestas a estas preguntas están en la cápsula anterior y usted debería tener sus apuntes en el cuaderno y está clarito. De hecho, las preguntas están ordenadas en razón de la forma en que yo entregué los contenidos la sesión pasada. Pasando a la siguiente parte, está esto que se le denomina aprendiendo y donde yo le presento a usted el concepto de artículo informativo, que es un tipo de texto que pertenece al gran conjunto de los textos informativos, pero el artículo es un texto en lo formal, uno de los tipos. Entonces, ¿qué es un artículo informativo? Es un texto cuya intención comunicativa es informar acerca de un tema o un asunto. Entonces, el artículo informativo lo que va a hacer siempre es definir un tema o definir un concepto en particular o definir una idea que se busca informar. Y a través de él, el autor lo que hace es entregar conocimiento. ¿Qué es lo que significa esto? Que el autor es un conocedor respecto a este tema y lo que va a hacer es que al desarrollar el tema desde su conocimiento va a informar al lector. Entonces, ¿cuál es la estructura de este tipo de textos? Básicamente se compone de tres partes, que es la introducción, el desarrollo y la conclusión, y vamos a ir revisando cada una de ellas con detalle. Entonces, la introducción corresponde a la primera parte del texto, básicamente está el título y posterior a esto está la introducción, y en él lo que hace es que dentro de este párrafo, de estos primeros párrafos, se da a conocer el tema que se va a tratar y cuál es la intención de este artículo. Entonces veamos el ejemplo. Dice, durante millones de años la extinción de las especies fue un proceso natural cuyas causas en muchos casos se desconocía. Los científicos, según el análisis de fósiles, han logrado determinar ciertas épocas de varias decenas o miles de años en las que la desaparición de especies generalmente de forma masiva. Entonces acá ya tenemos una primera idea. En este párrafo se nos presenta el tema. ¿Cuál es el tema? La extinción de las especies. ¿Qué es una extinción de una especie? Y cómo se ha determinado la existencia de esta extinción. Luego en el desarrollo se denomina desarrollo a esta parte del texto que es la más larga o la más completa, que normalmente tiene más de 2 párrafos, 3 párrafos, en algunos casos un montón de párrafos más, y en ella lo que haces es lo que es entrar en detalles de los elementos a analizar. Dice, en el desarrollo se encuentra la mayor parte de la información del texto y se organiza de una manera clara con tal de que el lector logre hacerse una imagen completa y clara del tema. Entonces, ¿cuál es la principal característica del desarrollo? Es que
una vez que el lector lea el desarrollo, tenga claridad total del tema tratado. Entonces, si el tema en cuestión es la extinción de los animales, tenemos acá su desarrollo. Dice que los registros, que es lo que hablamos anteriormente, que tiene que ver con estas investigaciones fósiles, muestran la desaparición de grupos de organismos, quedando espacio para que nuevas formas de vida u otras ya existentes sobrevivieran, como ocurrió con la extinción de los dinosaurios, que facilitó el desarrollo, evolución y proliferación de los mamíferos. Sin embargo, la aparición del hombre marca un antes y un después en lo que se refiere a la extinción de las especies. El hombre primitivo debía alimentarse y conseguir abrigo, por lo que utilizó los recursos que tenía a su alcance para sobrevivir, la flora y la fauna. Luego se asentó en comunidades, alterando los ambientes naturales de diversos organismos e interviniéndolos en beneficio propio, sin tomar en cuenta el gradual impacto de sus acciones en la subsistencia de muchas especies. Lo anterior ocurrió durante los primeros años de la población terrestre. El posterior desarrollo de la civilización trajo consecuencias mayores. La revolución industrial y una serie de otros fenómenos han influido de manera importante en la naturaleza y las especies que la habitan. Entonces nos podemos dar cuenta que en estos 3 párrafos que componen el desarrollo de este texto, ya se nos explica cuáles son los elementos o los procesos históricos que han generado la extinción de diferentes especies. Entonces nos explicaban primero que una de las extinciones más conocidas es la de los dinosaurios, pero también después nos explican que la aparición del hombre generó la desaparición o la extinción de otras especies también en el mundo. Entonces, o en el universo o en nuestro planeta. Entonces, nos queda claro que la extinción de las especies es este fenómeno que ocurre cuando un determinado grupo de seres vivos desaparece, y acá se nos explican cuáles son los motivos históricos por los que ha ocurrido en nuestro planeta. Y finalmente, la última parte de un texto, de un artículo informativo, es la conclusión o cierre, y siempre corresponde al último o los últimos párrafos del texto, y en ella se sintetiza lo más importante del contenido que se ha visto a lo largo del texto, y también se plantea alguna idea nueva que se pudiera abordar al respecto. Entonces, dice: en los últimos 500 años, la intervención humana en nuestro planeta ha significado la pérdida definitiva de unas 800 especies, cifra que sigue aumentando el día a día de manera alarmante. Entonces, nos están diciendo qué son las extinciones de los animales, por qué han ocurrido históricamente, que es lo que se habla en el desarrollo también, y finalmente, como conclusión, se nos dice que en el último tiempo la existencia del hombre ha llevado a que la extinción de muchas especies ocurra, y esta ha ido aumentando con el tiempo, y esto resulta ser alarmante para el autor. Continuamos entonces con la guía. Entonces esto es en lo concreto la información que tiene que ver con la estructura del texto informativo, y luego de eso nos vamos con las actividades de aplicación. ¿De qué van a tratar las actividades de aplicación? De lo siguiente. Le presento yo a ustedes en esta guía un texto que está relacionado con las Torres del Paine, y lo que tiene que hacer es leer el texto, determinar cuál es la información que se entrega en él, y luego responder a algunas tareas que yo les solicito. Entonces, leen el texto y luego destacan con colores diferentes las partes que componen este texto. Recuerda que la estructura se compone por la introducción, el desarrollo y la conclusión. Entonces, usted lo que tiene que hacer es, dentro de este texto, reconocer cuál de estos párrafos compone la introducción y lo va a pintar, destacar o encerrar con un color en particular. Luego va a determinar cuáles párrafos corresponden al desarrollo, lo va a encerrar o lo va a pintar con un color particular, y después cuál es la conclusión, lo va a pintar y lo va a destacar con un color particular. Eso es la actividad número 1. La actividad número 2 es responder a las preguntas relacionadas con el texto leído, y muchas de estas preguntas están en razón del contenido del texto, pero también en razón de algunas cosas que usted va a tener que investigar. Por ejemplo, en la pregunta número 4, usted se le pregunta qué es la UNESCO, y eso lo va a tener que investigar por su cuenta a través de internet, etc. Y en razón de qué es, averigüe qué es lo que es la UNESCO, me va a determinar por qué la UNESCO es la encargada de determinar que ciertos parques o ciertos lugares del mundo sean considerados como importantes para la humanidad. Otra de las preguntas que está relacionada con la investigación es que investiguen más sobre las Torres del Paine y luego responda con su opinión, si le gustaría conocerlas. Busque videos en YouTube, busque en internet qué son las Torres del Paine o qué cosas entretenidas tiene para hacer. Y en razón de lo que usted logre investigar, me dice si me gustaría conocerlas, no me gustaría conocerlas, y me presenta cuáles son los argumentos para sustentar esta opinión. Y finalmente, en la número 11, van a buscar en el diccionario o en internet el significado de las palabras que están en los recuadros, y la van a anotar o entregar dicha definición. Para terminar,
y tiene que ver con el segundo objetivo de esta guía, es que ustedes van a tener que crear un texto informativo breve relacionado con algún lugar del mundo o algún lugar de Chile que ustedes conozcan o hayan conocido que sea interesante visitar. Y para eso tienen que tener en consideración los elementos que se les presentan acá. Me van a tener que decir cuál es el lugar que eligieron, dónde queda, cómo se llega, qué atractivos turísticos tiene, qué tipo de clima tiene, qué comida tiene, etcétera. Todo lo que sea importante informar respecto a este lugar. Tienen que utilizar un lenguaje obviamente simple, formal, pero tienen que profundizar en los elementos necesarios. No se vayan por las ramas, solo profundicen en lo que yo les pedí anteriormente. Nombre, ubicación, cómo se llega allá, cuáles atractivos turísticos tienen, qué tipo de clima y qué comida tienen, ¿ya? Y finalmente, para escribir el texto, a medida que lo van escribiendo, vayan respondiendo estas preguntas que son como guías para la creación escrita, ¿ya? Entonces, en el título, que debería ir en la primera parte, me tendrán que decir de qué hablaré, cuál es la idea más importante sobre él. Por ejemplo, yo podría decir que a mí me gustaría que conocieran Aguas del Ramón, que es un parque que queda en Santiago. Entonces, el título sería ¿de qué hablaré? De Aguas del Ramón. ¿Cuál es la idea más importante sobre él? Decir, Aguas del Ramón, un lugar increíble para hacer trekking. Ese sería mi título, ¿ya? Entonces, en el desarrollo voy componiendo las siguientes preguntas. ¿Cómo puedo llegar al lugar? ¿Por qué es interesante visitarlo? ¿Qué atractivos turísticos tiene? ¿Cómo es el clima? ¿Qué debo considerar a la hora de visitarlos? Entonces, perdón, me salté. La introducción. ¿De qué hablaré? ¿Dónde se ubica? ¿Por qué es interesante saber de este lugar? Vamos a la introducción primero. Voy a hablar del Parque Aguas del Ramón, que se ubica en la comuna de Macul, sobre todo en la quebrada de Macul, donde está acá, es como la orilla de la cordillera. Y es interesante saber de este lugar porque es un lugar que está dentro de Santiago, que es entretenido de conocer y que a ustedes les permitiría hacer ejercicio en la cercanía de la ciudad. En el desarrollo explico cómo llego y ahí voy a decir que podría llegar en auto, pero también podría llegar en metro y micro, porque es interesante visitarlo, porque es un lugar de un área verde, es un lugar para hacer trekking y que apunta como al cuidado de la naturaleza. Tiene atractivos como agua, lagunas, tiene cataratas, tiene un río, tiene una diversa flora y fauna. El clima normalmente está asociado al clima de la precordillera, que a veces hace calor o a veces hace frío en razón de la estación, en la estación que estemos viviendo. Y lo que tengo que tener considerado a la hora de visitarlo es que tengo que tener la ropa adecuada para visitarlo, tengo que tener claro que si hace calor tengo que utilizar bloqueador, ropa para hacer deporte, los zapatos adecuados porque normalmente está lleno de piedras, etcétera. ¿Cuál es la conclusión o qué es lo más importante que considero yo? Es que Aguas del Ramón es un lugar que queda cerca de Santiago, que hay que disfrutarlo porque es un atractivo turístico de nuestra ciudad. Y otros elementos que me podrían ayudar a considerar que es importante es que es gratis y que cualquier persona puede visitarlo siempre y cuando vaya con un adulto responsable. Así a grandes rasgos es lo que yo les presento como ejemplo y es lo que ustedes tienen que hacer. Van a elegir un lugar, me van a tener que explicar cuál es ese lugar, cuáles son sus atractivos, cuál es el interés que puede generar en el lector y después en el desarrollo me explican cómo se llega, por qué es interesante visitarlo, eh, qué atractivos tiene, qué consideraciones tengo que tener, etcétera, y en la conclusión vuelven a retomar ciertas ideas. La idea de este trabajo es que lo hagan con tiempo, que vuelvan a releer estas informaciones respecto a las partes del texto, para responder las preguntas de comprensión lectora. Lean más de una vez el texto, presten atención a las palabras claves, etcétera, y desarrollenlo con calma. Pídanle a un adulto que los guíe, que los apague, que los acompañe en este trabajo y háganlo con tranquilidad. Antes de terminar, recordarles, como en la cápsula pasada, que luego de terminar este trabajo le brinden 20 o 30 minutos de lectura al libro, porque en algún momento lo podríamos evaluar, pero también la idea es que lo lean porque les va a permitir a ustedes también tener un trabajo entretenido, un libro rápido de leer y que les va a ayudar a pasar este tiempo de estar en sus casas. Eh, Sin más que agregar, les deseo éxito en el desarrollo de la guía y que por favor respeten esta idea de estar en sus casas, manténganse ocupados, entreténganse, utilicen el tiempo para hacer cosas productivas, ayuden en la casa y sobre todo cuídense, cuiden a sus familias, cuiden a sus hermanos menores, a sus hermanos mayores y eso, nos vemos en una próxima cápsula, espero que estén bastante bien y éxito con la guía.